Saludos familia, gente en La Roca. Qué bueno que están conectados con nosotros el día de hoy en Campus Online. Y también damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí en reunión presencial. Pues Dios es fiel, Dios es bueno. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que seguimos caminando, que seguimos orando, que estamos celebrando con Diego y con Yasmín su boda del día de ayer. Estamos celebrando junto con ellos como pastorado y también que estamos tomando pasos en crecimiento en nuestro liderazgo, en lo que Dios está haciendo como iglesia. Y pues es grandioso ver que los pactos de Dios siguen en pie, incluso hasta la fecha, el día de hoy. Amén. Pues toma tu Biblia, toma algo para anotar, porque estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han sido desafiados en esta nueva serie? Yo he sido desafiado personalmente, pero yo creo que Dios está hablando a través de su palabra. 2026, nuestra visión es viva y eficaz. El poder de la palabra de Dios, que está penetrando en nuestro corazón, está apartándonos para Él mismo, porque Él desea tener relación para con nosotros. Como estamos viendo durante este mes, es por qué fuimos liberados de nuestro pecado. ¿Por qué Dios nos hizo libres de nuestro pecado? ¿Para qué? Para que podamos vivir y estar cerca a Él. Que tú y yo podemos vivir en y con santidad. Nuestro versículo clave para nuestra serie, uno de los versículos claves para nuestra serie se encuentra en Levítico, capítulo 11, versículo 44. Pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Dios nos liberó por su amor para que podamos vivir y estar con Él. Eso es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. No solamente que venimos a Él para salvación, es lo que Jesús sí hizo por nosotros en la cruz. Que cualquiera que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, tendrás salvación. Pero no solamente Jesús vino para salvarnos de nuestro pecado, pero sino también su sangre, su gracia, su amor nos llena y nos empodera para que tú y yo podamos vivir en santidad. Que realmente podemos ser santos como Dios es santo. Y lo que estamos mirando es que eso es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros. Él desea que podamos ser más y más como Él. Que vamos caminando según y conforme a la ley del amor, que son indicaciones de pureza para nuestras vidas, como vimos la semana pasada. Es ese camino lo cual que Dios nos invita y a caminar. Pues en nuestra lectura bíblica del año estamos con ese reto de leer toda la Biblia este año. Entonces en esa serie estamos mirando Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora yo te pido que me acompañes. Vamos al libro de Números, que vamos a tener mayor enfoque. Libro de Números, el día de hoy. Entonces en continuación de nuestra serie, lo que estamos mirando es que ahora llegamos al libro de Números. El cuarto libro del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Lo que vimos la semana pasada. Recordamos que son los primeros 5 libros, la Torah, que fue escrito por Moisés. Les voy a dar un resumen, básicamente, en una sola frase, de lo que es el libro de Números. El libro de Números detalla el censo del pueblo de Israel, sus travesías y rebeliones durante los 40 años de peregrinación en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida. Entonces vemos que Dios está poniendo su pueblo en orden, va caminando conforme a la ley del amor, los 10 mandamientos ya los tienen, ya tienen tabernáculo, están en su jornada para llegar a la tierra prometida. Y aquí vemos 40 años que están caminando en el desierto. Aquí es donde vemos que Dios muestra su gran deseo de bendecir y amar a su pueblo, guiarlos y darles la tierra que apartó para ellos. Uno de los versículos claves del libro de Números, acompáñenme en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Cuando ya lo tienen, dile, listo, amén, ya lo tengo.
Porque somos de León, dice, ahí ya lo tengo, ¿ok? Número 6, 24 a 26 dice, que el Señor te bendiga y que te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Ese es uno de los, lo hemos citado, lo hemos memorizado, quizás lo tenemos anotado ahí, apartado, separadores de la Biblia, etc. Dios quiere darte su paz. Dios quiere que seas más como Él, que haga resplandecer su rostro, su gloria se manifiesta en nuestras vidas, que tú y yo podemos ser santos como Él es santos. So, lo que vemos en un conjunto del libro de Números, el libro de Números desarrolla, por decir, y personifica esa siguiente frase. Dios liberó a su pueblo de Egipto, pero los condujo a través del desierto para sacar a Egipto de su pueblo. Hemos escuchado esa frase, ¿no? Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero los permitió atravesar el desierto para sacar a Egipto de su pueblo. Entonces vemos lo que es el tema principal del libro de Números, es lo siguiente. La fidelidad inquebrantable de Dios a las promesas de su pacto, a pesar de la constante rebelión e infidelidad de su pueblo. Otro versículo clave que vemos como resumen, puedes ver Números 14, versículo 11. Números 14, versículo 11 dice, ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces vemos que el desierto existe. Hay temporadas de desierto que existen incluso en nuestras vidas. Entonces vemos aquí el conforme que es el proceso de la santificación, es un camino de la santificación. Atravesar por desiertos, caminar buscando en la búsqueda de Dios, que podemos ser santos como Él es santo. Entonces Dios permite esos momentos de desierto en nuestras vidas porque es el camino de la santificación. Si están tomando nota el día de hoy, mi tema se llama El camino de la santificación. El desierto representa el proceso de la purificación. Es lo que vemos a la diferencia del libro de Job, el personaje de Job. Y hace unos meses, viendo el libro de Job, vimos la respuesta a la pregunta, ¿por qué malas cosas pasan a buenas personas? ¿Por qué? Llegamos a la conclusión. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Porque el pecado, las enfermedades sí existen. Y lo que vimos, que Job no causó sus días malos, su día horrible. Recuerda que hace unos meses, si eres nuevo en nuestra iglesia, puedes verlo en YouTube o en nuestra página web. Hace unos meses hicimos una serie que se llama El día más horrible y cómo superarlo. Y vimos el ejemplo de la vida de Job. Pero en Números vemos lo contrario. Vemos que Job no causó su día horrible. Pero lo que vemos en el ejemplo de Números, ahora estamos en un momento distinto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios pasa por el desierto por causa de murmuración, idolatría, incredulidad y llega a ser hasta rebeldes. Rebeldía que van viviendo ahora en contra la ley del amor. Algo que yo he visto en la vida cristiana es que muchas veces culpamos a Dios, culpamos a las circunstancias por las pruebas de la vida, cuando eso realmente no es el problema. No sé cuál es su trasfondo el día de hoy, la situación, lo cual que estás pasando, las circunstancias que están alrededor de tus emociones, de tu mente, de tu carácter. Si están casados, de tu matrimonio, de tu familia, tu relación con tus padres, con tus hijos.
cuál es el trasfondo del ambiente de tu área de trabajo, en la escuela, tu relación con tus amistades, etc. Y yo quiero decir que yo creo que en distintos momentos en nuestras vidas estamos pasando por momentos de desierto. Un tiempo de proceso, de confrontación, sentimos incómodos, tristezas, cosas que no entendemos. Pero aunque las circunstancias, es que hay dos distinciones. Hay distinciones que Dios lo permite porque ha dicho, has considerado a mi siervo fulano, fulana, como vimos en la serie de Job. Pero también hay desiertos, hay momentos que vienen en nuestras vidas por causa nuestra. Pero no es porque es un problema en sí las circunstancias, sino el problema no es el desierto, sino el problema del pueblo de Israel era su corazón. Lo repito, el problema no era el desierto para el pueblo de Israel, sino era el corazón del pueblo. El desierto, esas temporadas de prueba, simboliza la herramienta que Dios permite y o quiere utilizar para traer purificación a su pueblo. Obviamente lo digo, porque Dios liberó al pueblo de Egipto, pero tuvo que sacar Egipto de su pueblo porque tienen costumbres, mentalidades erróneas, dificultades para vivir y avanzar como Dios quiere. ¿Por qué? Porque estaban llenos de sí mismos, llenos de pecado. Tenía distintas áreas, lo cual que Dios quiso mostrar, quitar, purificar en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que vemos acerca del desierto? ¿Qué revela o cuál es el propósito de esos momentos de prueba? El desierto no es el problema. Es una herramienta que Dios quiere utilizar para llegar o revelar lo que hay en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el desierto revela? Primero vemos que a lo largo del libro de Números revela dónde está nuestra confianza. Si nuestra confianza realmente está en el Señor, que Él tiene buenos planes para nosotros y realmente confiamos que Él va a hacer su obra, o nuestra confianza está en nosotros mismos, en la cultura, en el trabajo, las cosas materiales. ¿Qué es lo que revela el desierto? Revela qué o quién gobierna nuestras emociones. Tu estado de ánimo cambia conforme a las circunstancias o es algo que es distinto en tu vida por causa de Cristo. El desierto revela qué tan profundo o qué tan sólido es nuestra fe. Algo que yo creo firmemente va con un gran conjunto de la visión de nuestra iglesia, Gente en la Roca, Mateo 7:24 y Lucas 6:46-49, que creemos y vemos que la Escritura nos enseña que las tormentas, o sea, las pruebas en la vida, revela el fundamento de lo que hay y lo que no hay. Jesús mismo nos enseña, nuestro versículo clave, Mateo 7:24, es la visión que Dios dio a su servidor, mi esposa, cuando iniciamos esta iglesia como un estudio bíblico en nuestra sala, que cualquiera, pues, que oye esas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Pero si leemos versículo 25 hasta el 27, muestra que también las tormentas y las cosas golpean contra aquella casa, pero no se cayó porque su cimiento, su fundamento estaba cimentada en la roca. Pero después, versículo 26 y 27 nos muestra que hay otro tipo de casa. Una casa que está cimentada sobre la arena. Entonces, cuando las tormentas caen a esa casa, es un deslavado. La casa se cae. Lucas 6:46-49, versículos paralelos, la misma enseñanza, está hablando de eso. Entonces, las tormentas, la prueba, el desierto me muestra si mi casa, si mi carácter, si mi familia está construido sobre arena o si está construido sobre la roca. Entonces, la culpa no la tiene la tormenta
ni la prueba, ni el desierto. Solamente son herramientas para revelar realmente lo que hay. Revelan las áreas que Dios todavía quiere sanar y purificar. Entonces, si tú y yo vivimos por fe y no por la vista en lo natural, y si realmente confiamos en Dios, vamos a tener una casa sólida, una familia sólida, un matrimonio de pacto. O si hay esas áreas que Dios quiere reedificar, requiere que llegamos a la raíz. El desierto, la prueba, revela el corazón del pueblo. Su corazón no tenía confianza en Dios. Por eso estaban en idolatría, murmuración, frustración, quejas contra el liderazgo, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque estaban viviendo conforme a lo natural y no el llamado eterno de Dios. Eso es común. ¿Por qué? Porque queremos las promesas de Dios, pero evitamos su proceso de la purificación. El año pasado hicimos nuestra serie de Santiago. Ve lo que dice Santiago, capítulo 1, 2 al 4. Que Dios utiliza las pruebas y debemos que abrazarlos en nuestras vidas para crecer. Entonces la pregunta que tengo para nosotros el día de hoy es lo siguiente. ¿Eres persona que abraza la prueba y aprende del proceso de la santificación, o solamente es algo bien duro para ti y no deseas, no lo anhelas y lo rechazas? Recuerda que el desierto es el proceso de purificación. Entonces, cuando estamos en medio de esos grandes conflictos internos, a veces se muestra como roces en el matrimonio, desconfianza en uno mismo, desconfianza en Dios, el rechazo del discipulado o indiferencia hacia las cosas de Dios, conflictos o roces con mis compañeros en el trabajo, con aquellos que están bajo mi autoridad, mi influencia, que yo necesito imponerme porque tengo una inseguridad dentro de mí, porque yo no estoy confiado que realmente estoy caminando bien. Todas esas cosas son manifestaciones de lo que Dios quiere tratar en nosotros. Es en medio del desierto y ver el corazón de Dios, aun cuando un pueblo es rebelde. Ya lo vimos en el capítulo 14, que su presencia seguía guiándolos en el proceso. Que aunque el pueblo rechazaba la presencia de Dios, la nube durante el día y torre de fuego representaba la dirección continua de Dios. Él seguía guiándolos, aunque ellos estaban rechazando el proceso, murmurando del proceso, quejándose de las cosas que Dios desea hacer. Hoy tal vez no tenemos una nube físicamente hablando. Tal vez no hay un torre de fuego en la noche que nos guíe, pero a partir de Hechos capítulo 2 tenemos el derrame del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en cada uno que dice que es creyente, que es cristiano, que recibimos su bautismo, que ese fuego de Dios ahora está sobre nuestro frente y está sobre nuestro corazón. El Espíritu Santo está presente para guiar, para corregir, para consolar y de mayor importancia, a mi perspectiva, para santificar. Vean lo siguiente. Israel sobrevivía mientras seguía en la nube. El pueblo avanzaba, el pueblo prosperaba, tenía todo lo que necesitaba. Pero cuando se alejaban de la presencia de Dios, es cuando comenzó la confusión. Resultado como ansiedad, incertidumbre, murmuración, quejas. Punto aparte, lo cual que murmuración y quejas es un fruto de desconfianza. Alguien que tiene confianza en su corazón de quién es en Cristo y quién es Dios, no están quejando de las cosas de la vida, ni están murmurando o hablando mal de lo que Dios quiere hacer, porque entienden quiénes son y lo que Dios está haciendo.
Si a esas cosas que se manifiesta, ansiedades, incertidumbres, todo eso, eso viene, confusión, eso viene por causa de un resultado de alguien que está alejado de la presencia de Dios. Y un extremo, ese camino no te lleva cerca, sino te lleva a la rebeldía. La presencia de Dios debe influenciar tus decisiones, tus amistades, relaciones, tu trabajo, tus conversaciones y, lo más importante, tu vida privada, como vimos la semana pasada. Entonces, la pregunta clave aquí para tomar un paréntesis es lo siguiente. Pregúntate continuamente lo siguiente: ¿estoy siendo guiado por la presencia y la palabra de Dios o por mis emociones? ¿Quién está guiando tu vida? ¿Estás caminando en el desierto por causa de un propósito de mayor santificación o estás caminando en el desierto conforme o según tu rebeldía? Dios permite el desierto en nuestras vidas para llegar a tocar nuestro corazón, para que tú y yo podamos aprender a caminar y obedecer y ser santos como Dios es santo. Yo quiero decir, y yo creo personalmente, porque está pasando en mi vida, está pasando en la vida de mi familia, estamos atravesando momentos distintos. Yo creo que varios están o estarán muy pronto enfrentando una experiencia de desierto. En su camino de fe están pasando por pruebas o un momento donde Dios desea purificarte, santificarte o revelar a sí mismo aún más a ti. Entonces vamos viviendo en nuestras vidas viendo que toda circunstancia es una situación mala, es el gran problema, o en lugar de realmente lo que Dios quiere es que vamos viendo lo que hay dentro de nosotros que se puede mejorar, que se puede santificar, que se puede mejorar y ser más como Él, que seamos santos como Él es santo. Entonces el desierto, la prueba son momentos donde Dios desea purificarte, donde Dios desea santificarte. La pregunta que muchas personas tienen cuando son guiados a una experiencia difícil o una experiencia de prueba o un desierto es ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso? Escucha, debes saber, primero, uno, no eres el único. Y dos, tiene un propósito mayor. Todos pasamos por esos momentos. El proceso del desierto, el camino de la santificación permite a cada uno de nosotros ser más como Jesús. Y de hecho, incluso Jesús mismo pasó por ello. ¿Por qué? Porque en el desierto el Padre Santo habla y despierta nuestros corazones para escuchar. Aprendí algo distinto esa semana. Si estudiamos el idioma en hebreo, la palabra desierto, yo tengo un diccionario bíblico en hebreo, puedes buscar concordancias Strongs también, la palabra es 4057 en hebreo, es dabar. Dabar, desierto es midbar, pero la raíz de la misma palabra es dabar. Lo que quiere decir es la palabra desierto en hebreo se derive de la palabra hablar. Hablar. Entonces, al entenderlo conforme al lenguaje del Antiguo Testamento, en contexto del libro de Números, podemos entonces derivar la siguiente conclusión. Entonces, el desierto es el lugar donde Dios habla y perfecciona tu oído para escuchar. El desierto es el lugar donde Dios quiere desarrollar tu oído espiritual para escuchar. La pregunta entonces es lo siguiente: cuando estás atravesando un momento de prueba, un momento difícil, la pregunta es, ¿estás escuchando a Dios? ¿O estás escuchando
a las circunstancias, tu voz interior, a Satanás, al mundo, las personas. El desierto es el lugar donde tus limitaciones son reveladas y donde el Espíritu del Señor te encuentre para llevarte más allá y ser santo como Él es santo. Que calienta la plata. Yo sé que lo ha dicho antes, ¿no? Pero pensando en Guanajuato, Guanajuato es ciudad de la rana, yo sé, pero también era de extraer plata, ¿no? Y la historia del platero que trabaja la plata es que alguien viene con él y se está haciendo sus formas, está haciendo vasos y utensilios, está haciendo copas y joyerías. Y una persona le dice, oigan, y cuando estás trabajando la plata, porque él tiene que meter y poner el horno y todo eso, dice, ¿cómo sabes cuándo está listo para moldear y trabajar y perfeccionar en algo más? El platero dice, y lo pongo en el horno, se calienta y todas las imperfecciones van saliendo a la superficie y le va lavando, la va quitando, la va purificando, la va calentando, purificando, limpiando, calentando, sacando todas las imperfecciones, toda la basura va saliendo a la superficie. Y cuando yo veo mi reflejo en la olla de la plata hirviendo, cuando veo mi reflejo, yo sé que ahora es bueno para transformar en otra cosa. Es lo que hace el desierto para nosotros. Entonces, cuando hay rebelión, cuando hay falta de fe, cuando no confiamos, aun siendo hijos de Dios, Dios quiere llevarnos y Dios nos lleve por su amor. Cuando rechazamos su ley del amor, Él nos lleve al desierto. ¿Para qué? Para que todas las infecciones, el calor aumenta, la prueba aumenta, la dificultad está presente en nuestras vidas, para que el calor trae a la superficie todo lo que hay dentro. Si mi casa está sobre la arena, o si realmente en otras áreas, si realmente hay un fundamento firme, está sobre la roca. Lo que los líderes vimos durante la pandemia era eso. La pandemia lo que sí reveló, creo que tal vez no fue el mayor enfoque de la pandemia, pero es algo que Dios permitió en nuestra generación, es demostrar y mostrar las áreas de oportunidad. Las empresas que sí tenían normas y valores sólidos, prosperaban. Las empresas que no tenían las cosas sólidas, disminuyó o unos se cerraban completamente y nunca se abrió. Lo mismo pasó lamentablemente con unos ministerios y unas iglesias. Si el matrimonio antes de la pandemia estaba firme, durante la pandemia el calor de vivir todos los días, todo el tiempo en la misma casa y estar, y todas las cosas saliendo a la superficie, esos matrimonios se hicieron más sólidos, esas familias se hicieron más sólidos. Y vimos lo contrario, las personas que tenían nada más solamente apariencias durante la pandemia, pues tronó varias cosas y unos se restauraron y otros no. ¿Por qué? Porque las pruebas muestran realmente lo que hay en nuestras vidas. Pero el anhelo de Dios no es destruirte, sino llevarte a ceder, aprender a escuchar, porque Él está hablando. Él está hablando en el desierto. Y te va a hacer cavar pozos en el desierto y revelar lo que Él quiere para tu vida. Entonces, el desierto existe, la prueba existe, el camino de la santificación existe en el desierto. Pero para terminar el día de hoy, yo quiero animarlos que podemos aprender, si estás atravesando un momento crucial, un momento difícil, triste, que te sientes sobrecargado de las circunstancias de la vida. 4 lecciones que aprendemos del desierto, ¿ok? Quiero animarte para que podamos entender por qué estamos pasando por eso. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que Dios desea hacer? 4 lecciones que aprendemos del desierto. ¿Listos?
Anótelos. Yo creo que te va a servir mucho, te va a ayudar. Mientras que estamos pasando. Si no estás pasando por un desierto, gloria a Dios. Pero muy pronto vas a pasar por un momento. Ahorita lo voy a decir por qué. Número 1. Después de una nueva revelación por la palabra de Dios, que Dios va impactando mi vida, directamente después, habrá una nueva prueba. Después de una nueva revelación, viene nueva prueba. Regresamos a nuestro ejemplo de Jesús. Mateo 4, 1 al 11 y Lucas 3, 21 al 22. Aquí es donde vemos el bautismo de Jesús. Jesús se bautiza en agua, sale del agua, hay una gran revelación. Yo creo que fue físico, audible y espiritual a la vez. Que el cielo se abre y oye una voz que dice, este es mi hijo, con quien tengo complacencia. Estoy orgulloso de él. Él es mío. Yo estoy con él. Tal vez tú llegues a un momento de que Dios te revela tu pecado, que Él quiere que te acerques a Él. Tomas el paso de recibir a Jesús como tu Salvador. Tomas el paso de bautizarte en agua. Tomas el paso de yo voy a creer. Yo quiero crecer en mi fe. Estás emocionado. Estás estudiando la palabra. Vas con tu lectura anual. Y vas viendo y meditando en la palabra de Dios. Hay una revelación que llega a tu corazón de quién eres tú, de lo que Dios quiere para tu vida. Que eso es el llamado ministerial que yo te ha dado. Tú vas a ser un emprendedor, tú vas a ser un ministro, tú vas a ser un esposo, una esposa. Cualquier gran revelación que Dios te da, luego, justo después, viene la prueba. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Justo después de escuchar el Padre decir, este es mi hijo con quien tengo complacencia, ¿qué pasa? Dice la Escritura en Lucas 3, 21 al 22, que el Espíritu Santo llevó a Jesús, ¿dónde? Al desierto. Para que sea puesto a prueba, ¿por quién? Por Satanás. Entonces, ¿Dios estaba en contra de su hijo? No. Él quería poner a prueba su identidad como hijo. Si tú has recibido un llamado, un propósito eterno, que Dios está llamándote a caminar con Él, que seas santo como Él es santo. La primera cosa que te va a dar es la palabra, la afirmación que te revela a tu corazón quién eres en Él y después se pone a prueba para comprobar a Dios y a ti mismo y a todo el mundo que realmente es cierto dentro de ti. Natán, te voy a llevar que seas misionero. Natán, te voy a llamar para que seas eso. Ok, yo vengo para apoyar a otros. No, tú vas a ser líder de líderes. Yo no sé cómo ser líder. Ahora vas a ser pastor. Yo no busqué ese camino. Pero yo sé que es lo que Dios me ha llamado a ser. Un líder de otros, impartir lo que Dios me ha dado a otros. En la tierra de pruebas y limitaciones, el corazón de hijo o huérfano es revelado. Primero se trata con tu identidad. Es tu oportunidad de acercar a Dios como Padre y entender que nada te robará de sus manos y estás sentado con Él en lugares celestiales. Como dice Pablo en Efesios 2, versículo 6. Entonces, número 1, después de una nueva revelación, habrá una nueva prueba. Número 2. Grandes problemas a menudo siguen grandes victorias. Cada vez que hay un gran logro, cada vez que esta iglesia crece, cada vez que cambiamos de local, cada vez que añadimos un servicio, cada vez que tenemos un proyecto nuevo, cada vez que vamos avanzando y Dios nos da dando
victoria, vamos de gloria en gloria. Y cada vez que yo voy quitando tentaciones, que yo voy purificando mis pecados abajo la sangre de Cristo Jesús, que Él va renovándome, cada vez que yo voy mejorando y caminando hacia Él, después de cada victoria hay un problema. Y después de cada problema hay grandes victorias. Después de partir las aguas del Mar Rojo, hubo un desierto. Justo después de una celebración de júbilo, 3 días después les faltó agua y empezaron a quejar. Recibir salvación, tomar los pasos de discípulo, bautizarte en agua, casarte y decir que yo voy a tener un matrimonio de pacto. Yo voy a seguir y obedecer a Dios. Cada vez que vamos tomando esos pasos, después resulta y presenta un problema nuevo. Recuerda, el ambiente no es el problema, sino que Dios desea purificar lo que hay en tu corazón. Número 3. Las pruebas, o sea, el desierto, preceden el descanso. Las pruebas preceden el descanso. Cuando volteamos a ver a Cristo, en medio de la prueba, en el lugar de seguir en rebeldía, su carácter se forma en nuestro corazón. Cuando volteamos a buscar a Cristo, estamos pasando en medio de la prueba. Es cuando Él cambia la manera en cómo pensamos, renueva nuestra mente, sana nuestro corazón y su carácter se forma dentro de nosotros. Los israelitas sabían que Dios era omnipotente. ¿Qué quiere decir? El Todopoderoso. Lo vio abrir el mar, los liberó, vieron las plagas de Egipto y la salvación del pueblo, pero no entendieron aún que Dios era bueno. Y que su guía también era bueno y justo. Es en medio de la prueba que nos lleva a entender, a descansar en nuestras almas. ¿Qué dice Salmo 23? Me guiará a pastos verdes. Me haré entender. Es la prueba que muestra y nos enseña cómo debemos y podemos confiar en Dios. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Dios permite el desierto en nuestras vidas. Dios permite que las pruebas existen en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ama y nos va a funcionar para purificarnos y hacernos más como Él. Todo sirve para el bien, pero no para todos. ¿Para quiénes? De los que lo aman. Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión. Si no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que si tu corazón no está alineado, tu búsqueda no está hacia Dios, si no amas a Dios sobre cualquier otra cosa, no todo es aprovechoso para bien. Porque siempre vas a tener la mentalidad de huérfano, de víctima, que las cosas van en tu contra. Pero cuando tú entiendes quién eres en Dios, entiendes que todas las cosas sirven, funcionan por tu bien, que ese desierto es una herramienta de purificarte y santificarte para pulir tu carácter, para que puedas ser más como Dios, llegas a un momento de descanso en tu alma. Porque sabes que tú eres hijo. El Padre corrige a aquellos que ama. Número 4, ¿amén? ¿Están conmigo? Ok, número 4. Yo espero que eso les da buena noticia. Podemos acortar el desierto. Cuando dices, ay sí, yo quiero eso, amén. Podemos acortar el desierto permitiendo que el propósito de Dios se cumple en él. Cuando yo entiendo el proceso de Dios,
Que Dios permite esas cosas, no porque está en mi contra, sino realmente está a favor mío y quiere perfeccionarme, quiere santificarme, quiere llevarme más a vivir como Él. Cuanto antes aprendemos la lección en el desierto, que es de escuchar y luego obedecer, antes se nos concederá la gracia de salir de ello y seguir adelante. Aunque vemos el desierto como una prueba externa, algo que es circunstancial alrededor de nosotros, es el desierto, es el lugar que es como lo salvaje e indominable que está dentro de nosotros, es lo que Dios realmente está buscando. El desierto, lo salvaje, lo que no tiene fruto, no está allá afuera. ¿Dónde está? Está adentro. Y Dios requiere pulir, recortar, sanar, purificar, traer las cosas a la luz. La prueba, aumentar el calor para que va saliendo las imperfecciones. Cuando paso por la prueba, sale mi enojo, salen las palabrotas, sale las quejas y murmuraciones, o sale alabanza, decir gracias Dios porque permites eso. Como dice Pablo, el que entiende el proceso, cuenta y entienda y se goza en medio del desierto, en medio de la prueba, diciendo gracias Dios. ¿Por qué? Porque me has dado esa familia, me has dado ese trabajo, me has dado esas circunstancias a mi alrededor que no son perfectos, que son circunstancias distintas. Me has dado esa carga, pero yo voy atravesando eso para entregarte mis cargas, mis problemas, mis pecados, que tú vas sanando, purificando, restaurando mi corazón. Entonces mi lucha no está contra las personas, mi lucha tampoco está contra las circunstancias difíciles, mi lucha es dentro de mí mismo y la entrega de romper el orgullo, el ego y decir, Señor, yo quiero tener un corazón receptible, suave. Escribe tu amor sobre mi corazón. Quiero ser santo como tú eres santo. Amén. En conclusión, nos ponemos de pie. En conclusión, entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor está hablando hoy a tu corazón? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo dentro de ti ahora mismo? ¿Qué o quién es tu fundamento? Y quiero leer Proverbios 18, versículo 10. Proverbios 18, versículo 10. El nombre del Señor es una fortaleza a la que el justo acude en busca de ayuda. ¿Qué buscas a Él el día de hoy? ¿Cuál es tu reacción en el desierto? ¿Enojo, frustración, tristeza, depresión, ansiedad? ¿O puedes llegar a gozar y entender que eso también pasará? Siempre y cuando yo aprendo a escuchar. Desierto quiere decir hablar. Entonces yo te pido el día de hoy, abre tus oídos, abre tu corazón, decir, Señor, habla. Quiero obedecer. Purifícame, santifícame en el nombre precioso de Cristo Jesús. Confieso mi pecado, le entrego aquí en el altar y yo acude a tu nombre, oh Señor, el día de hoy. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, y yo quiero ser más como tú, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos, amén, amén. Estoy orando por ti. Vamos todos, cada uno de nosotros, en el camino de la santificación. Que Dios te bendiga.